Cedemos la voz a la doctora Marina Albeláiz Alarcón, directora de la Escuela de Psicología de CETIS Universidad Tijuana, quien presentará al conferencista magistral. Voy a permitirme leer una reseña muy breve de su currículum. El doctor Víctor Alcaraz tiene el título de psicólogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor por la Universidad de París, con trabajos en el Laboratorio de Psicobiología del Niño de la Escuela Práctica de Altos Estudios en el Hospital Pité-Salpêtrière. Es fundador de las maestrías de neurociencias en la ENEP Iztacala, plasticidad cerebral en la UAM Xochimilco, creador en la Universidad Autónoma del Estado de México del Centro de Investigaciones Cerebrales y en la Universidad de Guadalajara del Instituto de Neurociencias. Ha sido consejero científico del Gobierno de México para Europa Occidental y para la UNESCO. Es profesor huésped de la Universidad de Moscú, director del Fomento Institucional en la Secretaría de Educación Pública y Asuntos Internacionales en CONACYT y del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. En la Universidad Veracruzana fue director de la Clínica de la Conducta de la Facultad de Ciencias y director general de Investigaciones y la Conducta. En el Estado ha sido director general del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología. En la Facultad de Psicología de la UNAM estuvo a cargo de las jefaturas de los departamentos de Psicofisiología y Psicología Experimental y la División de Estudios Profesionales. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, presidente del Consejo Nacional de Psicólogos y de las Sociedades Mexicanas de Análisis Experimental de la Conducta, Iberoamericana, Pensamiento y Lenguaje, Latinoamericana de Neuropsicología y vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la CEPAL. Es estudioso del pensamiento y el lenguaje y de la estructura del comportamiento. Ha desarrollado técnicas innovadoras de recuperación de funciones perdidas por lesiones cerebrales. Ha obtenido varios premios y distinciones nacionales e internacionales, entre ellos el de Investigación Nacional en Psicología. En Japón, el de Ciencias Sociales, por su trabajo en el impacto de las nuevas tecnologías sobre el comportamiento. También recibió la Orden del Mérito del Gobierno francés y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la máxima distinción proporcionada por el Gobierno de la República a los científicos mexicanos. En el SLIM alcanzó el nivel 3, autor de 9 libros científicos y de 128 artículos en revistas indexadas de circulación internacional. Su novela, Al acoso del sueño, fue premiada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además de esta breve reseña de todo su trabajo, está el cariño de sus estudiantes y el reconocimiento de sus colegas. Es un honor para mí presentar a nuestro querido doctor Víctor Alcaraz de la Universidad Veracruzana, para quien pido un fuerte aplauso y le mando un cariñosísimo abrazo a la distancia. Muchas gracias por la amable presentación que se ha hecho de mí y el recuerdo de una de mis alumnas que me permitió en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara convivir con ellos y participar en trabajos de investigación. La presentación que voy a hacer, bueno, espero que en este momento pueda verse. ¿Sí se ve? Bueno, no se alcanza a ver, perdón. No se alcanza a ver. Solo vemos una pantalla blanca. Una pantalla blanca. Ah, aunque sí, yo la tengo aquí clara en mi computador. Bueno, a lo mejor podemos
platicar sobre lo que se me ha pedido sin que aparezcan las diapositivas, que en realidad solo son frases integradas para poder desarrollar esta plática. Se perdió la... Se perdió la imagen. ¿Qué cuenta? Bien. Está bien. ¿Perdón? La reunión del CNI. En los inicios de la psicología en México fue un paso que se dio primero en el área de la psicopedagogía, atendiendo problemas que ahí se presentaban, sobre todo mediante la aplicación de pruebas psicométricas. El desarrollo posterior fue en el dominio de la psicología clínica, en donde empezaron a aplicarse pruebas de carácter proyectivo. Y en ese momento, el psicólogo fungía como una auxiliar del psiquiatra. Un hito importante para el desarrollo de la psicología mexicana fue en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la aprobación de un nuevo plan de estudios en donde se planteaba que habría que formar a los psicólogos para que estuviesen orientados a trabajos de tipo profesional. Y de esa manera, el psicólogo empezó a adquirir el carácter de un profesionista autónomo. Tiempo después, y a partir de ese plan de estudios, el antiguo Colegio de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras se separó y formó una nueva facultad. Antes de ello, se había dado un paso muy importante, que fue la creación de la carrera de psicología en la Universidad Veracruzana. En México, el plan de estudios de psicólogo profesional estaba orientado sobre todo a trabajos que llevaban a los nuevos profesionistas a realizar terapias psicológicas o llevar a cabo planteamientos de orden psicopedagógico, ¿no? en las escuelas, sea primarias, ¿no? o bien en los niveles de enseñanza media, e igualmente para orientarse a llevar actividades en el campo de la psicología laboral. Como fuente principal de ese plan de estudios en la Universidad Nacional de México, ¿no? fueron trabajos realizados por psicoanalistas en un principio y sobre todo por las investigaciones que llevaba a cabo el doctor Rogelio Díaz Guerrero en el campo de la psicología social. Entonces, esos dos ejes fueron los que guiaban al plan de estudios de la carrera de psicología en México.
no había actividades prácticas, sino que la enseñanza era más bien libresca y en el aula. Pero la Universidad Veracruzana se planteó una forma diferente de trabajo, consistente en que se hacía énfasis en conceptos que eran el resultado de la investigación experimental, sobre todo en el terreno de la psicología que se había desarrollado en Estados Unidos, de tipo primero conductista con Watson y después con el análisis de trabajos que se basaban en las investigaciones realizadas por Skinner. Y también se tomaba como base los trabajos que en la Unión Soviética habían sido llevados a cabo por Pablo. O sea, una orientación muy importante para el trabajo primero con animales, pero que después empezó a aplicarse esas técnicas del condicionamiento, tanto clásico como operante, en el trabajo con humanos. Y en otra de las orientaciones en la carrera de psicología en la Universidad Veracruzana de Jalapa fueron los estudios sistemáticos realizados por Wallon y Piaget para dar cuenta de las etapas del desarrollo humano. A ese cambio en la orientación de la psicología que fue basado en la Universidad Veracruzana en trabajos de investigación y para formar a un psicólogo que aprovechara esos avances obtenidos en la investigación en el trabajo práctico. Bueno, a esa actividad que en la Universidad Veracruzana tuvo tres lineamientos de naturaleza práctica. Por un lado, laboratorios de psicología de condicionamiento, particularmente condicionamiento operante. Segundo, trabajo de psicología clínica en una clínica que tenía precisamente ese nombre, clínica de la conducta. Y en el Hospital Civil de Guadalajara, donde se atendía a niños con problemas en el desarrollo. Además, en los comercios de la ciudad de Jalapa empezaron a realizarse trabajos prácticos en el terreno de la psicología del trabajo. O sea que esa carrera en la Universidad Veracruzana estuvo basada primero en principios obtenidos en el trabajo experimental, en el trabajo de estudio sistemático del desarrollo del niño, y a los estudiantes se les llevó a actividades de naturaleza práctica desde el principio de la carrera. A esa carrera de psicología iniciada fuera de la Ciudad de México, en Jalapa, le siguieron después carreras en varias de esa profesión, para preparar en esa profesión en la mayor parte de la República. Y hacia el año de 1971 se creó el CEINEP. La idea del CEINEP surgió en Emilio Ribes y Luis Lara Tapia, que en un restaurante
de Santiago de Chile, en América del Sur, reunidos ahí, hablaron de la situación de la psicología en México y se plantearon la posibilidad, porque había un crecimiento muy importante en ese ámbito de los trabajos psicológicos y sobre todo de nuevas carreras orientadas a formar ese tipo de profesionistas, pues que era necesario buscar una forma de que los currícula de estudios tuviesen una base científica y se asegurara una formación sólida en los profesionistas. Esa fue la idea original del CENEP y uno de los pasos importantes que se dieron fue el realizar un estudio sobre la situación de las escuelas de psicología en la República, un estudio que se les encargó a Emilio Ribes y Eduardo Bouret Paul. En esa investigación que llevaron a cabo, descubrieron que en los currícula de la mayor parte de las carreras, los estudios no estaban bien integrados. Las materias, bueno, corrían, y esto es una costumbre que todavía existe, corren en paralelo, no, a veces el estudiante no sabe qué de una materia puede ser aprovechada en otra y qué puede ser aprovechado realmente en la práctica profesional al egreso de la carrera. Entonces, además, en el estudio de Ribes y Muret Polo, descubrieron que el mercado de trabajo estaba muy limitado para los egresados. Sus resultados los llevaron a una asamblea del CENEP que se realizó en Cuernavaca. Y ahí se planteó la necesidad de establecer un perfil profesional del psicólogo que atendiera a las posibilidades de trabajo que para él pudieran existir. Y para ello se llevó a cabo en el año de 1978 un taller en Jurica. Y ahí se planteó, para constituir ese perfil, el que era necesario desprofesionalizar a la carrera a fin de que el egresado de psicología pudiera ayudar a los individuos a los que iba a atender para que asumieran las responsabilidades que eran necesarias a fin de asegurar su propio desarrollo. Y que además el psicólogo debería ser un agente de innovación apoyado en el trabajo de carácter científico que se llevaba a cabo en otras latitudes. Algo muy importante y que no mencioné para la carrera de psicología en la Universidad Veracruzana fue el que empezó a realizarse investigación y los resultados de esa investigación fueron presentados en el primer Congreso de Psicología que se celebró en Jalapa, en donde la mayor parte de los trabajos fueron presentados por profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. En realidad no era Facultad de Psicología, porque psicología, la carrera, se integró originalmente a la Facultad de Ciencias, bajo la idea de que era una ciencia y que requería para su desarrollo los apoyos de la matemática, de la física y la biología. Y precisamente para que esos apoyos de la biología se dieran, porque solo existían en ese entonces la carrera de física y matemáticas en la Universidad Veracruzana, se abrió la carrera de psicología y de esa manera se pensó que podía integrarse un currículum en donde la psicología se viese como ciencia.
y no simplemente como una práctica profesional. Y que la actividad de los profesores también debería implicar un trabajo de investigación. Y bueno, eso se demostró en ese primer Congreso Nacional de Psicología. Pero me vuelvo a las aportaciones del CEINEP que tuvieron lugar en Juríca a partir del trabajo de Ribes y de Muret Polo, que dio una imagen de lo que se hacía para la formación del psicólogo en la República Mexicana. Entonces, además de lo que dije hace un momento, de que la carrera debería de formar a alguien que debería desprofesionalizarse en el sentido de que debería apoyar a los que solicitaran sus servicios a que por sí mismos asumieran, dándoles obviamente los elementos, la responsabilidad para asegurar su propio desarrollo. Y para ello era necesario que se hiciera una investigación científica que proporcionara las técnicas que permitieran cumplir con ese propósito. Y se buscaba que el desarrollo individual, además, se enmarcara en la necesidad de que se buscase una sociedad que fuese más justa y que además el trabajo del psicólogo tuviese un carácter interdisciplinario. Entonces, estas fueron las perspectivas que se abrieron para la modificación de los planes de estudio en las carreras de psicología. Y entonces se promovieron una serie de talleres. Uno de ellos se realizó en Cocoyoc y otro en San Miguel Regla, que fueron dirigidos a promover esos cambios curriculares planteados en Juríca. Eso fue muy importante porque empezó a abrirse se abrieron nuevas perspectivas para el trabajo del psicólogo. Y además, para asegurar que en la enseñanza los profesores tuvieran la capacitación necesaria, se abrieron una serie de programas de actualización. Esa responsabilidad, por cierto, me tocó a mí cuando fungí como secretario ejecutivo del Consejo. Y tuvimos la suerte de que en ese periodo la Secretaría de Educación Pública tenía recursos que pudimos nosotros atraer hacia el CENEP para que se abrieran en varias partes de la República distintos cursos de actualización para los profesores de las distintas carreras de psicología. Esa fue una actividad del CENEP de una gran importancia. Las modificaciones en los currículos de estudio, la capacitación de los profesores y sobre todo algo que se lo debemos a Juan Lafarga, que es la revista de enseñanza e investigación en psicología, que empezó a recoger pues, los resultados de la investigación que en ese momento se iniciaba. Y que aparte también esos trabajos eran llevados a los congresos organizados por el CENEP. Ya en tiempos más actuales, el CENEP pudo ampliar sus actividades para las tareas de acreditación de las escuelas de psicología. Entonces, esas aportaciones fueron muy importantes, pero sin embargo,
hay una serie de retos que nos quedan para el futuro. Esos retos son que debemos pensar en un nuevo perfil para el psicólogo y actualizar los currículos, porque ha cambiado nuestra sociedad en una forma muy importante y los problemas que existían en años anteriores ahora son muy distintos. Y esos problemas tienen que estudiarse, tienen que hacerse investigación sobre ellos. Por lo tanto, un reto muy importante para el CNEP es fomentar la investigación y darle a la revista un nuevo papel para que recoja avances importantes en el desarrollo de nuevos conceptos realizados por los psicólogos que llevan a cabo actividades de docencia y de investigación en las universidades. Algo muy importante, como un reto también para las escuelas de psicología, es reconfigurar la figura del profesor. Actualmente están separados los profesores y los investigadores. Y esto ha venido a constituir, desde mi punto de vista, un error. El profesor debe ser un investigador y el investigador no limitarse a los trabajos de inquisición científica y de darnos a conocer en las revistas especializadas, sino debe de aplicarlos prácticamente y en la práctica esa debe de llevarse a cabo también en las aulas, no dejar que los estudiantes empiecen su trabajo práctico al egresar de la carrera, sino iniciarla desde el primer semestre. Entonces, es necesario que, como reto para el CNEP, el fomento de la investigación y que la revista reformule sus criterios para ir recogiendo esos trabajos de investigación, algunos de los cuales no necesariamente deben irse a revistas extranjeras, sino quedarse en México porque son datos que pueden ser aprovechados para atender las necesidades presentes en nuestro país. Y en los congresos del CNEP, recibir también esas nuevas aportaciones que la figura nueva de profesor investigador esté dando. Y los retos para el plan de estudios y para la investigación en el caso de la psicología son muchos. Vivimos en una sociedad en donde la anomia es lo que está predominando. Las relaciones entre las personas están perdidas y están perdidas antes de la pandemia porque la virtualidad ha ganado terreno y ha sustituido a la relación interpersonal. Las comunicaciones se realizan por estos medios actuales de WhatsApp, de Twitter, de las mensajerías. Y además se hace en una forma muy especial, en lo que ya desde hace años Orwell planteó una neoparla, o sea, una nueva forma de hablar. En la obra de Orwell, esa neoparla estaba orientada, estaba propiciada, estaba establecida por el gran hermano, porque una habla compleja, una habla que implique una sintaxis correcta, que haga uso de la abstracción, llevaba a que el papel del gran hermano se perdiera
y que la sociedad asumiera la dirección que éste llevaba a cabo sobre los habitantes de ese lugar imaginario que de Orwell creó. Esa neoparla existe en la actualidad y es el resultado de todos estos nuevos adelantos para la comunicación, para la comunicación a través de Internet, a través de los medios actuales, la mensajería telefónica, el WhatsApp, todas estas plataformas actuales. Y en esa neoparla está clara porque estos instrumentos cibernéticos actuales, por su desarrollo, permiten incluso que cuando uno escriba, no necesite ya pensar mucho en cómo formular las frases, porque tienen la capacidad de anticipar, porque se han establecido las conexiones que existen entre las palabras, de anticipar la palabra que va a seguir a la primeramente escrita, que antes de que se termine también ya fue por el instrumento que utilicemos, ya fue completado. Entonces, eso nos hace que perdamos nuestra capacidad de abstracción y perdamos nuestra capacidad para hablar. Y hablamos ya casi con monosílabos y utilizando figuritas en nuestros mensajes, caritas, manitas aplaudiendo, corazoncitos, labios. Esta es la neoparla en la actualidad. Ya el habla y la escritura pues están perdiéndose por completo. Y además vivimos antes de la pandemia, repito, en espacios cerrados, en los muros de nuestras respectivas casas, en los vehículos que nos transportan a nuestro trabajo. Y eso ha hecho que nuestro ambiente sea muy restringido. Y hemos adquirido lo que yo llamaría miopía psicológica. Miopía psicológica por una razón, la de la limitación del medio en el que vivimos, de los espacios cerrados en los que vivimos. Esta miopía, por cierto, se convierte en biológica y se descubrió en China. En China se descubrió que los niños empezaban a tener miopía y que el porcentaje de los miopes estaba aumentando. Y eso se debe a que están encerrados en los salones, no salen a los espacios. Y los espacios de las ciudades son espacios finalmente cerrados. Es el vehículo, es la casa. Y entonces, nuestro espacio es casa, el vehículo con el que nos trasladamos y el espacio cerrado en donde trabajamos. Y si queremos desarrollar nuestros cuerpos, vamos a otro espacio cerrado, que son los gimnasios, en lugar de salir a la naturaleza abierta. Y entonces en los gimnasios, pues las mujeres adquieren cuerpos muy bellos, los hombres adquieren una gran musculatura, pero ¿para qué les sirven esos cuerpos cuando lo que se necesita, nuestro cuerpo debe interactuar continuamente con el ambiente natural y con el ambiente social? Bueno, la belleza de los cuerpos, pues bueno, va a ser pie para la atracción sexual y puede ayudar a las nuevas relaciones. Pero como estamos encerrados, pues tampoco eso tiene lugar. La pandemia vino todavía más a restringirnos y ahora pues ya ni siquiera tenemos la oportunidad de
convivencia con otras personas. Nuestra convivencia principal es la televisión, son las computadoras, es el Twitter, el WhatsApp. Y esto lleva también a que busquemos escapes, y ahí están las drogas que nos dan un espacio que no es el real. Otra vez, un espacio artificial. La pandemia vino a agudizar todo. Se perdieron empleos y las máquinas que ya estaban sustituyendo el trabajo humano empiezan a imperar todavía más. Pero ahora son unas máquinas que son las que tenemos en nuestra casa nada más, el teléfono y la computadora. Y la inteligencia, pues, está siendo sustituida por la computadora y el teléfono y los nuevos programas inteligentes que se han desarrollado. Y los que deberíamos desarrollar, no programas inteligentes cibernéticos, sino programas inteligentes para la expansión de nuestras capacidades intelectuales y físicas, deberíamos ser nosotros los psicólogos. También las nuevas pedagogías han ayudado a esa limitación que en la actualidad se da para el desarrollo para el desarrollo físico e intelectual nuestro. Mi teléfono, vean lo que hacen las máquinas. Antes de que ustedes me dijeran que no me entendían, me dijo, no te entiendo, No sé si alcanzaron a escuchar eso, pero me lo dijo mi teléfono. Digo, mi reloj. Bien. Las nuevas pedagogías se basan en que el Internet es el gran reservorio de conocimientos. ¿Y para qué aprender? Pues si tenemos ahí en Internet todo lo que debemos de saber. Y entonces se habla de las competencias. Y se habla de que en las competencias lo fundamental es aprender a aprender. Es un término que fue tomado de los planteamientos realizados por Delors, pero que tiene un significado distinto al que se le da en la actualidad. Porque no hay una forma de aprender a aprender. Uno aprende a través de, obviamente, la interrelación de nuestras neuronas en nuestro cerebro, que gracias a la actividad física y a la actividad intelectual dirigida por nuestro lenguaje, nos permiten ir adquiriendo cada vez más conocimientos. Pero no hay una técnica de aprender para poder aprender. Entonces, lo que necesitamos es enfrentarnos a la realidad y es ahí donde aprendemos. Ahora se quiere facilitar el aprendizaje. Incluso se quitó la letra manuscrita y la letra que se utiliza es la de molde. La letra de molde no es ergonómica. Para cada letra hay que levantar la mano, mientras que en la letra manuscrita nosotros podemos más rápidamente realizar la escritura. Entonces, se nos quieren facilitar las cosas, pero perdemos ahí también una capacidad, la de desarrollar lo que puede ser la base hasta del dibujo en el aprendizaje de la letra manuscrita. Entonces, esas son los grandes problemas que tenemos en la actualidad y que la enseñanza a distancia ha venido a acentuar todavía más. Porque, pues, en la enseñanza a distancia continúa el verbalismo, cuando deberíamos nosotros empezar a manejar realidades virtuales, aprovechar, sí, la inteligencia artificial para que nuestros alumnos se enfrenten a situaciones virtuales, pero que impliquen la presentación
del medio ambiente tal cual es y de las personas tal cual son en las pantallas, sí, de las computadoras, pero que las podamos manipular. Esa realidad virtual es necesaria que se desarrolle. Y entonces, para la psicología del futuro, nosotros lo que necesitamos es buscar que las limitaciones que actualmente tenemos en nuestra actividad motora se rompan y que llevemos a cabo un ejercicio en el cual enfrentemos el mundo, no encerrados en los espacios que nos dan lugar a la miopía visual y a la miopía intelectual, que desarrollemos cada vez nuevas destrezas. Esa es una necesidad para el nuevo currículum que tiene que plantearse en psicología, para que nos abramos a la naturaleza y nos abramos al conocimiento de la conducta, no solo la humana, sino de la conducta de los seres que nos han predecido en el proceso evolutivo, porque así podemos entender cómo nosotros actuamos. Y en el nuevo currículum que es necesario formular, es necesario que es indispensable que se lea, ¿no? Pero no como se lee en Internet, ¿no? Sino de manera crítica. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a que la lectura se haga de manera crítica de los escritos contemporáneos y de las obras clásicas. Ya no se leen, no conocemos a Aristóteles, los psicólogos. Cuando es importante, son importantes Aristóteles y Platón, como fueron importantes también quienes prosiguieron haciendo análisis del comportamiento humano y animal, como fue el caso de Aristóteles, para entender mejor la situación que nosotros vivimos. Es necesario entonces adentrarnos en la literatura antigua y la actual, pero con un espíritu crítico. Y hacer un lado la publicación nitis. Hay que publicar solo aquello que represente una verdadera aportación. Y no simplemente publicar para ganar puntos y de esa manera recibir sueldos mejores. Los sueldos mejores deberían estar establecidos para todos y las publicaciones solo ser aceptadas aquellas que representen una verdadera aportación al conocimiento o una crítica radical al conocimiento anterior, pero planteando cómo superar esas falsedades que están presentes en los conocimientos anteriores. Y necesitamos también nuestras emociones, darles la oportunidad de que se manifiesten, pero que no se manifiesten con una carita y con un corazoncito, sí que se manifiesten en las expresiones de nuestro cuerpo y en las expresiones de nuestro lenguaje. Como reto para la psicología del futuro y para el CNE está que en los currículos de estudios se enseñe a los estudiantes a plantearse nuevos instrumentos para analizar el comportamiento humano, para que aprovechemos ahora las ventajas de la tecnología moderna, en donde las relaciones hombre-máquina son fundamentales, pero esas relaciones hombre-máquina no deben ir en demérito de nuestras capacidades, sino al contrario, aprovechar la máquina y para que la máquina nos dé la oportunidad de tener una mayor capacidad, tanto intelectual como manual. Vivimos en una época en donde los accidentes han dado lugar a limitaciones importantes por daños sufridos corporalmente. Y el psicólogo debe empezar a manejar instrumentos protésicos, prótesis que ayuden a
superar las limitaciones físicas y a superar las limitaciones intelectuales. Debemos empezar a trabajar también en cómo desarrollar miembros artificiales, cómo podemos aprovechar estímulos que ahora están fuera de nuestra capacidad a través de métodos de sustitución sensorial, y cómo empezar a controlar la actividad cerebral. Esos son los grandes retos para la psicología del futuro. El sentido crítico, acentuarlo, desarrollar a lo máximo las capacidades de abstracción y formar a nuestros estudiantes en la experimentación y de lo derivado de la investigación, lo obtenido en la investigación, aprovecharlo para nuevos desarrollos teóricos. Y es muy importante ahora que tengamos un conocimiento del cerebro, porque esa va a ser la psicología del futuro, la que aproveche todas las capacidades humanas, intelectuales, físicas, cerebrales. Ese es el gran reto que está presente para la psicología del futuro. Muchas gracias. Y para el CENEIP, importante. Gracias. Si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de la maestra Graciela. Te escucho. Víctor, como siempre, muchas felicidades, brillante y puntual, lo estoy escribiendo en el chat. Oye, un solo comentario más que pregunta, o a lo mejor vale la pena profundizar. Creo que el tema de la profesionalización y la desprofesionalización ha tenido diferentes connotaciones. Indudablemente en aquel parteaguas en el cual se dejaba ver un enorme crecimiento de la psicología y de los currícula, el tema era más bien cómo desarrollar mejores profesionales, pero además capaces de tener la calidad sostenida en la educación, pero no nada más a cambio de la investigación, suplir las habilidades profesionales. Porque yo más bien creo que esa es la profesionalización, sustento de la investigación científica, pero no podíamos pensar en suplir el desarrollo de habilidades profesionales a cambio de nada más desarrollar científicos. O sea, es tan importante esta época en la cual se sientan todos los cimientos de la psicología nacional, que posiblemente me gustaría que pudieras profundizar, Víctor. Y muchas gracias. Felicidades como siempre. Gracias. Qué gusto escucharte primero. Sí, es importante que nosotros busquemos primero darle una nueva forma a el perfil del psicólogo del futuro. Y segundo, pues sí, se piensa que la investigación corresponde más bien a el ámbito académico, pero no, la investigación está presente en el terreno profesional, porque el profesionista continuamente se está enfrentando a problemas y hace lo mismo que un investigador. Analiza las características del problema, se plantea cómo poder resolverlo y busca aplicar las soluciones que a partir del análisis cuidadoso de ese problema pudieran servir para que el que solicite el servicio del psicólogo pues reciba una ayuda importante.
que la ayuda importante es que por sí mismo también empiece a tener la capacidad de responder a los retos que tiene en su vida personal de una mejor manera. No sé si esto conteste tu pregunta. Por supuesto, Víctor, muchas gracias. Y por mi parte, totalmente de acuerdo en relación a esta necesidad que existe de la presencia psicológica a nivel nacional en esta nueva ola de la pandemia, que es verdaderamente las repercusiones psicológicas, pero que aunadas al énfasis que estás proponiendo en términos de el desarrollo de habilidades metacognitivas complejas, se vuelve fundamental. Las repercusiones de este pensamiento en línea a nivel de las tendencias de acción colectiva se dejan ver en muchos elementos de la vida cotidiana, entre otros, en ciudades tan complicadas, pero a veces también lo veo que cuando he ido a Jalapa, donde estás tú, también está igual, por ejemplo, el tráfico. Pero bueno, evidentemente esto tiene que ver con elementos fundamentales metacognitivos que obliga a ser más profundos a nivel de la formación de los alumnos en relación a los grandes clásicos, en relación a toda una cultura psicológica que tenga perfectamente proyectados, ¿no? Elementos de pensamiento abstracto y que en la medida en que se vayan desarrollando las especialidades a nivel de maestría y doctorado, bueno, pues eso ya será una formación más completa. Pero totalmente de acuerdo en la necesaria integración a nivel de los currículos, a nivel nacional, de todo lo que sería esta premisa de desarrollo y pensamiento abstracto. Muchas gracias y como siempre un abrazo. Un abrazo. Muy buenos días a todos nuevamente. Soy Juan Grapaín, estoy por acá, a ver si me puedo ver. Quiero pues agradecer enormemente al doctor Víctor Alcaraz por esta conferencia que sin duda nos ha puesto en el contexto de cómo inició el CNEI, de cuáles son sus objetivos y también pues, nos reafirma precisamente cuáles son los desafíos y hacia dónde tenemos que caminar en el CNEI para continuar avanzando pues en lo que a todos nos interesa, una formación de psicólogos contextualizada, una formación que garantice la calidad y desde luego la responsabilidad de atención a la disciplina y atención también a las problemáticas sociales que actualmente se van presentando. Doctor Víctor, muchísimas gracias por su conferencia. Es un honor tenerlo aquí en el CNEI, desde luego también para mí es un honor tenerlo allá en nuestra Universidad Veracruzana, en Jalapa. Le mandamos un fuerte abrazo y lo despedimos también con un fuerte aplauso. Muchas gracias por tanta generosidad.